con esto de andar en el espíritu, ¿no? Entonces hemos visto, eso lo he visto la semana pasada, el día viernes lo vimos, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, nos pudimos dar cuenta que no van juntos por ningún motivo el caminar los deseos de la carne con andar en el espíritu. Entonces aquí ya vamos a pasar, hermanos, esta es una batalla que no nos debemos mantenernos fuertes en esto, firmes, estables aquí en esto, ¿no? Así que el Señor nos ayude en esto. Y voy a ir, hermanos, al pasaje ya, dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Así que el antídoto para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Usted tiene que ser, ¿no es cierto?, porque usted cumple la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo. Entonces, en vez de la influencia externa de la ley de Dios. Así que vamos a ver ahora los versículos 19 al 21, que ya esto quiero hablarle un poquito hoy día. Ejemplo de las obras de la carne, hermanos, en el caminar, en el espíritu, nos ayuda a superar. Ok, entonces las obras de la carne son evidentes, dice los versículos 19 al 21, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y similares. Entonces aquí Pablo acaba de escribir, hermanos, sobre la batalla entre la carne y el espíritu. ¿Ve? Y el espíritu, ¿no es cierto?, en cada creyente. Entonces, a pesar de que es interno, una batalla invisible, los resultados son evidentes hacia el exterior. Es casi como si Pablo se disculpa por tener que hacer esta lista, ya que las obras de la carne son evidentes. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabe, hermano, que es importante ser específico, porque hay que saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, ¿ya?, pero podemos ver lo que hace, ¿entiende? Entonces, la lista, hermano, de buena y mala conducta sería una forma familiar para muchos de los lectores de Pablo, ¿ok? Entonces, en muchos escritos de la antigüedad hay una lista de virtudes o vicios, o ambos. Estas listas se encuentran en el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo, constantemente. Entonces algunos han tratado de organizar esta lista en cuanto a categorías, por ejemplo, los pecados sensuales, otro tipo de pecados religiosos, interpersonales, pecados sociales. Entonces, lo debemos considerar esto como una lista exhaustiva, ¿ya?, pero adecuada, da la idea de lo que hace la persona que entra en la carne, ¿no? Entonces, si usted va a leer el capítulo, se dará cuenta, hermanos, de que el apóstol ha utilizado nada menos que 17 palabras. 17 palabras, o sea, casi podría decir 18 años para describir las obras de la carne. Entonces el lenguaje humano es siempre rico ya en malas palabras, porque el corazón humano está lleno de los múltiples malos, en este caso los múltiples males que estas palabras denotan. Entonces, no sea, hermanos, que Pablo se le acuse de tomar una visión excesivamente pesimista de la vida. Así que es bueno recordar que los moralistas paganos eran, si cabe, más grave que su estrechez. O sea, la única diferencia que fue que los moralistas paganos consideraban estas cosas con horror, como contraria a la verdadera naturaleza del hombre. Y Pablo les considera los resultados naturales. Entonces vemos, hermanos, que vamos a ir viendo algunos detalles. El adulterio, por ejemplo, está violando el pacto del matrimonio por la inmoralidad sexual. Y esta palabra no está incluida en la lista de muchos manuscritos antiguos, por lo que muchas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, no la incluyen. Pero eso no quiere decir que Dios da un pase libre en el adulterio,
ya que aunque Pablo no escribió la palabra en esta lista, se incluye en la siguiente palabra: fornicación. En todo sentido, el adulterio es a menudo justificado por quienes lo practican, ¿ya? Pero Dios no escucha las formas que a menudo tratamos de justificar el sexo fuera del matrimonio. ¿Ya? Algunos dicen mi pareja no me entiende, algunos dicen pero estamos en el amor, algunos dicen Dios nos ha llevado a ser uno con el otro, pero Dios no lo oye. El adulterio es el pecado y ellos culpables y deben confesar su pecado y arrepentirse en lugar de excusarse en él. Entonces el Espíritu Santo nunca condujo a nadie al adulterio. También está la palabra fornicación, ¿no es cierto? Que es la palabra griega porneia. Y esta habla de la inmoralidad, hermano, sexual en el sentido amplio. De hecho, porneia comenzó significando el uso de una prostituta, hermanos, ¿ya? Sino que en que los días de Pablo fue utilizado para una amplia variedad de pecado sexual. Por lo tanto, la fornicación, hermano, cubre relación ilícita entre personas solteras o solteros, y sin embargo a menudo significa adulterio también, ¿ya? De hecho, el diccionario Webster define la fornicación como relación sexual voluntaria entre dos personas no casadas o dos personas no casadas entre sí, ¿ya? Relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. O sea que Pablo, hermanos, llama aquí la fornicación, y era tan generalizada, hermanos, que aparentemente fue aceptada como una parte normal de la vida. Pablo no puede aceptar cualquier vista de la práctica, sino que lo ve como totalmente equivocado. Entonces, el Espíritu Santo nunca ha llevado a nadie a la fornicación, y eso estamos muy claros. Entonces, porque dice el adulterio y la fornicación se entienden en relación con el matrimonio, y también es importante entender lo que es el matrimonio. Algunos hoy no quieren tener un matrimonio legal y decir solo estaremos casados ante Dios. Eso es todo lo que es importante, dicen, ¿no? Bueno, di lo que quieras acerca de ese acuerdo, pero eso no es el matrimonio. De hecho, el diccionario Webster de 1828 define el matrimonio como el acto de unir a un hombre y una mujer para toda la vida. Del matrimonio, la unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. El matrimonio entonces es un contrato civil y religioso por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte los separe. Otro diccionario utiliza la siguiente definición. Dice: la institución social bajo la cual un hombre y una mujer establecen su decisión de vivir como marido y mujer por los compromisos legales, ceremonias religiosas, etc. Y algunos responderán: ¿y si nos quedamos en una isla desierta y no había nadie allí para casarnos y ni una corte para grabarlo? Entonces la respuesta es simple: cuando usted está en una isla desierta, Dios lo permite, pero no aquí donde hay gente que se case contigo y haya tribunales para grabarlo, para estipularlo. Entonces, cuando una pareja tiene miedo de seguir adelante con un matrimonio adecuado, legal, muestra que no confían plenamente entre sí, ya, o no confían plenamente en Dios, pero que quieren los beneficios del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. Entonces, el apóstol Pablo y la Biblia tienen una palabra clara para eso: fornicación. Así que hay que casarse, hacerle todo el empeño posible. Entonces aquí, cuando habla de inmundicia, es una palabra más amplia y se refiere a una conducta sexual inapropiada en general. Eso es, y se debe considerar como lo opuesto a la pureza. Si no es puro delante de Dios, entonces es inmundicia. Entonces muchos hoy en día se excusan diciendo: bueno, hemos hecho esto y esto y esto, pero nosotros no terminamos. Otros dicen: mi hábito a la pornografía no es malo porque no estoy cometiendo el pecado sexual con otra persona. Pero la palabra inmundicia aquí es lo suficientemente general para hacernos saber que todas estas cosas
son las obras de la carne. Inmundicia abarca también el hablar impuro o el hablar sugestivo, lleno de dobles sentidos. Así que, hermanos, también aparece la palabra lascivia, que a veces es traducido como lujuria. Entonces tiene la idea de listo para el pecado en cualquier momento. Eso es lascivia, o sea, como que estás todo su mente, todo su cuerpo preparado para cualquier momento, cualquier minuto, pecar ya. Entonces habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad, arrojando toda restricción y que no tiene ningún sentido de la vergüenza, la propiedad entonces Morris lo define como el desconocimiento de las normas aceptadas, o sea, una conducta que no conoce la restricción. Entonces la lascivia, hermanos, puede ser considerada como una impureza pública y abierta. ¿Se fija? Pública y abierta. O sea, un hombre puede ser inmundo y ocultar su pecado y no se convierte en libertinaje hasta que se sorprende ante la decencia pública. Entonces, William Barclay escribió de esta palabra lujuria. La palabra griega es aselgeia. Entonces, la gran característica de aselgeia es esta. Un mal hombre, por lo general, trata de ocultar su pecado, más el hombre que tiene aselgeia en su alma no le importa mucho los choques de la opinión pública, siempre y cuando pueda satisfacer su deseo. O sea, le da lo mismo. O sea, de hecho, un escritor, Barclay, también escribió, dice, en muchos sentidos, aselgeia es la palabra más fea en la lista de los pecados del Nuevo Testamento. Vivimos en una cultura increíblemente muy lasciva. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca, nadie ha guiado a este tipo de libertinaje. Entonces, después aparece la otra palabra que es idolatría y la hechicería, que son pecados religiosos, fíjate. Ellos son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo son trágicas para adorar al Dios equivocado o buscar el poder espiritual malo, es pecado también. Entonces vemos, hermanos, que la idolatría es la adoración de otro Dios, ya que Dios, el Señor, nos ha revelado en la Biblia y en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando las personas sirven a un Dios en su propia opinión, de su propia creación, rechazan al Dios vivo y verdadero. Y eso es pecado. Alguien podría decir, bueno, no puedo creer lo que quiera, y que sin duda puede, pero también puede sufrir las consecuencias de su creencia equivocada. El Espíritu Santo nunca guió a nadie a la idolatría. Aparece también brujería, traducida en la Nueva Versión Internacional. Es el servicio y la adoración de los poderes ocultos y espirituales aparte del Dios verdadero. Entonces también tiene otra dimensión revelada por la palabra de la brujería. En el idioma original Pablo usa farmacia, fíjate, o es parmaqueia. ¿De dónde obtenemos nuestra palabra? ¿Cierto? Morris define la brujería como el uso de cualquier tipo de drogas, pociones o hechizos. Entonces, en el mundo antiguo, la toma de medicamentos, especialmente los alucígenos, se asocia siempre con el ocultismo. Y la asociación de la Biblia en el consumo de drogas y los puntos de brujería es que los medicamentos abren puertas al ocultismo. Es que es mejor dejarlo cerrado, ¿cierto? Y de hecho, William Barclay escribió lo siguiente: lo que significa literalmente el uso de drogas, que llegó a ser muy especial relacionado con el uso de medicamentos para la brujería, de la que el mundo antiguo está lleno, hermanos. El Espíritu Santo nunca guía a nadie a este tipo de cosas. Entonces aparece otro como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidia y homicidios. Estos son cada uno de los pecados mayores, por así decirlo. Son pecados que principalmente se expresan en la forma en que tratamos a los demás. Aquí ya tiene que ver con lo social, ¿no? Es cómo tratamos a los demás. O sea, Dios se preocupa por nuestra naturaleza sexual y moral. Y se preocupa por la naturaleza de nuestra, en este caso, religión y culto. Pero Él también se preocupa apasionadamente sobre la forma en que tratamos a los demás. Entonces,
Entonces el hecho, hermanos, de que Pablo usa más palabras para describir estos pecados interpersonales, muestra la importancia de nuestro tratamiento con cada uno de los demás. Ojo con las enemistades, los pleitos, los celos. No podemos tener día a día este tipo de cosas, contiendas, etc. Entonces también aparece el odio, que es extra, ¿no es cierto? Extra. Es una actitud del corazón y de alguna manera se expresa en acciones tales como pleitos, ¿cierto? Iras, contiendas, o muchas otras palabras, obras de la carne. Pero el odio, fíjate, hermanos, es la motivación interna para el tratamiento de mal de los demás. ¿Te fijas lo que dije, no? Cuando hablamos de odio, es la motivación interna para el tratamiento hacia los demás. Así como el amor, fíjate, así como el amor es la motivación interna para la clase y el buen trato con los demás, el odio es todo lo contrario. El odio es una motivación interna también, ¿te fijas? Pero hace mal a la gente. Entonces las leyes pueden aprobar para castigar a los hombres malos que hicieron contra otros, pero ninguna ley puede responder al problema del odio. Obviamente que son los que motivan a estos actos, pero el Espíritu Santo nunca guió a nadie al odio. Entonces hay otra palabra que la traducen acá, que es alegaciones. Es la palabra griega eris. En un principio esta palabra tiene que ver principalmente con la rivalidad por premios, ¿no? Que significa la rivalidad que ha encontrado su resultado en pleitos y disputas. Por lo general se traduce como conflictos, ¿ya? Y simplemente habla de un espíritu combativo y polémico. El Espíritu Santo no hace eso, ¿no? También están los celos. Es una palabra, en el original es celos, celo con Z, ¿no? Se utiliza a veces en un sentido positivo, ¿eh? Como por ser celoso por algo bueno. En este caso el celo de Dios, ¿te fijas? Pero aquí claramente la connotación es errónea. ¿Ya? En este contexto significa el deseo de tener lo que otro tiene. ¿Te fijas? Eso es el deseo, el celo. El deseo de tener lo que otro tiene, el deseo equivocado de lo que no es para nosotros. Así que ojo, obviamente el Espíritu no hace eso. También aparece la otra palabra, arrebatos de ira. Traduce una palabra, en la palabra original es tumos, que habla de un repentino destello de ira. Y no es un estado establecido de la ira, significa perder la calma en el fondo. Ya al no poder controlar su ira, el Espíritu Santo nunca guió a nadie a esto, ¿no? Entonces, también habla de ambiciones egoístas. Ya, y esta palabra tiene una historia interesante. Comenzó como una palabra perfectamente respetable, que significa trabajar por un sueldo, y con el tiempo comenzó a decir el tipo de trabajo que se hace por dinero y no por otra razón. Entonces a continuación se utiliza para describir los políticos que hacen campaña para la elección, no por lo que el servicio puedan prestar o que puedan dar al gobierno y a la prueba, pero solo para su propia gloria y beneficio. ¿Te fijas? Ambiciones egoístas. Y el término significa ambición egoísta, ¿cierto? Y la ambición que no tiene ningún concepto de servicio. O sea, cuando yo hago algo, lo hago netamente, hermanos, por el interés que tengo en beneficiarme a sí mismo y para recibir la gloria. Entonces, obviamente, hermanos, es el corazón de una persona cuya primera pregunta siempre es: ¿qué hay para mí? ¿Ok? Ambiciones egoístas. ¿Qué hay para mí? Pero sin duda, ¿cierto? El Espíritu no tiene nada que ver con esto. Disensiones. Aquí hay una palabra que significa pie de distancia. En este caso, se puede traducir también como divisiones. Disensiones es lo mismo que hablar de divisiones. Y discordia describe una sociedad, ¿ya? Describe una sociedad donde los miembros se separan en vez de venir juntos. ¿Te entiendes?
Es una sociedad donde la gente se separa en vez de vivir juntos, o venir juntos, o hacer algo juntos. Esas disensiones o divisiones. También está la palabra herejías. Esta palabra originalmente significa simplemente para elegir, ¿cierto? Con el tiempo llegó a significar alguien que expresa sus elecciones u opiniones. Creemos que hoy las herejías en términos de ideas y enseñanzas equivocadas, ¿cierto? Pero el énfasis en la palabra es en realidad la injusta división de sus opiniones. O sea, herejías pueden ser consideradas como disensiones endurecidas. O sea, yo no voy por este lado y punto, ¿no? Hay toda la diferencia del mundo entre creer que tenemos la razón y creer que todo el mundo se equivoca. Convicción inquebrantable es una virtud cristiana. Inflexible intolerancia es pecado. ¿Te fijas? Así que el Espíritu de Dios no hace eso. Envidia, dice la palabra también, no es tanto querer lo que otro tiene, como en el caso de los celos, pero es amargo. La envidia es amargo, porque alguien tiene algo y nosotros no. De hecho, los antiguos estoicos llamaron a este duelo, como un duelo como alguien que es más bueno. Duelo, ¿cierto? Como alguien que es más bueno. Y el antiguo Eurípides, filósofo, dijo que era la más grande en todas las enfermedades entre los hombres. ¿Te fijas? Así que ojo con eso, ¿no? Están los asesinatos. Esta es otra palabra que no se encuentra en cada uno de los antiguos textos griegos, ¿ya? Y no está incluido en las traducciones como en otras traducciones, pero no hay duda de que el asesinato es una obra de la carne, ¿cierto? No hay duda de eso. Embriaguez, orgías, pueden ser considerados como pecados sociales también, pecados que se cometen a menudo en compañía de otras personas. Así que el hecho de que Pablo incluye estos dos pecados en su lista demuestra que eran obras de la carne, embriaguez y orgías, que los cristianos de Galacia habían de estar en contra, ¿cierto? Y en guardia. Ellos nos dejan de ver que la iglesia primitiva no estaba formada por personas cuyas vidas precristianas, por así decirlo, eran de más alta calidad. Pablo reconoce la realidad y recuerda a sus lectores, hermanos, que cualquier tipo de pecado que habían favorecido en sus días precristianos debían abandonarlo. Entonces, la lista aquí, cuando aparecen las borracheras y las orgías como parte del pasado cristiano de ellos, de oscuridad, que ahora necesitaban ser desechados cuando caminan ahora en la luz. Entonces la embriaguez se describe claramente como una de las obras de la carne, mientras que los cristianos pueden diferir en cuanto a si un cristiano puede beber alcohol. Las escrituras prohíben precisamente la embriaguez. ¿Te fijas el detalle? Entonces no debemos pensar que solo está cayendo borracho. Cuando uno cae borracho es un pecado. Pero estar afectado en modo alguno por la bebida también es pecado. O sea, hay que tener ojo con eso. O sea, así como beber con la intención de convertirse en impedimento. Entonces también Efesios 5:18 describe la embriaguez como la disipación. Lo que significa emborracharse es una pérdida. Entonces, de hecho, Trapp escribe acerca del beber. Dice, fuera de la olla, el dinero de la bolsa o el despilfarro, el ingenio de la cabeza. ¿Te fijas? O sea, hay un desorden totalmente y absoluto cuando está alguien bajo los grados del alcohol. Bueno, también está orgías, hermanos, simplemente tener una fiesta o un buen momento, pero es una fiesta desenfrenada. Barclay dice que en él se describe el tipo de festejos que rebajan a un hombre, y es un drama y es una molestia para los demás, ¿no? Y hay otros similares, hay otros también que demuestran que Pablo entiende que su lista no es exhaustiva, y estas no son las únicas obras de la carne.
no es como si usted pueda encontrar una obra de la carne no cubierta, es libre de hacerlo. Hay muchas otras. De hecho, Pablo tiene, en esta lista de Pablo tiene cuidado, aunque no del todo, detalla las acciones de aquellos que están en la carne, pero la carne también quiere dominar nuestros pensamientos, no solo nuestras acciones. Y Pablo lo expresa en Romanos capítulo 8, para los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿te acuerdas del versículo? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:5 en adelante. Entonces, si hacemos estas acciones y obras de la carne, el único campo de batalla no es lo suficientemente bueno para evitar realmente las obras de la carne, que comienza con negar el pensamiento de la carne. Entonces, hermanos, ya vemos ya que dice el versículo 21, el peligro y el destino de los que viven en las obras de la carne. Dice, de los cuales os denuncio, como ya os dije en otro tiempo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces esto demuestra que siempre estaba instruyendo a los cristianos en la forma en que deben vivir. Y esto no era solo un énfasis ocasional. Pablo sabía que somos salvos por la gracia de Dios y la obra sola de Jesús, no por lo que hemos hecho, ya por lo que estamos haciendo o hemos prometido hacer. Pero también sabía que los que son salvos por la gracia de Dios tienen una alta obligación moral que cumplir. Como dijimos, no para ganar la salvación, como se ha tratado todos estos días en estos capítulos de Gálatas. No para ganar la salvación, pero en agradecimiento por la salvación. Y es la consistencia sencilla con lo que somos en Jesús. O sea, nos vamos pareciendo a Él. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para caminar en estas obras de la carne es estar en el fondo en rebelión contra Dios. Y eso es plena rebelión absoluta. Y obviamente tienen su pago, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué está en juego aquí? El reino de Dios, lo cual describe en dónde Dios gobierna y los beneficios de su gobierno son realizados. Entonces, porque Pablo habla de heredar el reino de Dios, entonces entendemos que quiere decir el cielo. Pablo dice claramente que los que practican tales cosas no irán al cielo y tampoco van a saber la maravilla y la gloria del reino de Dios en la tierra, etc. Entonces, ¿quiénes son las personas en peligro? Los que practican tales cosas. Esto significa que más que una persona que está cometiendo adulterio, fornicación, brujería, embriaguez o cualquiera de ellos, esto habla de aquellos que continúan en estos pecados, haciendo caso omiso de la voz del Espíritu Santo diciéndoles que paren. Entonces el tiempo del verbo presente indica una continuación habitual en estos pecados carnales en lugar de un lapso aislado. Y el punto es que los que practican tales pecados continuamente dan evidencia de que nunca habían recibido el Espíritu de Dios. Así que cuando hablamos de la palabra práctica, representa un asunto presente. O sea, la gente que hace este tipo de cosas ahora ya y lleva la consecuencia de que las hacen constantemente. Claro, cada persona que practica constantemente las obras de la carne tendrá su pago, sí. Van a sacar la recompensa, ¿eh? Ojo con eso. Así que, hermanos, el verbo en este caso se refiere a la práctica habitual, constante, ¿ya? Así que, hermanos, obviamente los cristianos también caen y satisfacen los deseos de la carne, ¿eh? David cayó horriblemente en adulterio, pero también cayó gravemente cuando negó, en este caso, Pedro, cuando niega a Cristo. Por muy grande que estos pecados fueran, a pesar de que no están comprometidos con Dios, sino de debilidad, entonces cuando los pecados se ponen en conocimiento de estos hombres, no siguieron obstinadamente en su pecado. ¿Te fijas el detalle? No lo siguen haciendo, se retractan y se apartan, se arrepintieron,
Entonces aquellos que pecan por debilidad, ¿no es cierto?, no se les niega el perdón, siempre y cuando se levanten de nuevo y dejen de pecar. Entonces no hay nada peor que continuar en el pecado. Entonces si ellos no se arrepienten, ya, pero obstinadamente siguen cumpliendo los deseos de la carne, es un signo seguro de que no son sinceros y que no se han convertido, probablemente. Así que ya vamos a hablar mañana, espero poder hacerlo, de los frutos, porque acá habla solo de lo que es carne, lo que es alejado del mover del Espíritu Santo. Y ya quisiera hablarles un poquito también acerca del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Ya, así que hermanos, ahí me queda otro poquito. Yo espero tratarlo mañana porque es muy largo, pero no debo dejar de hacerlo, porque no solamente tengo que hablar de las obras de la carne, sino que también de los frutos del Espíritu Santo. Así que un saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero, hermanos, que estén bendecidos por su gracia, por su mano, que tengan esa bendición dentro del día y que puedan, hermanos, ser bendecidos con esta palabra. Yo voy a finalizar entonces, hermanos, y por lo menos en Facebook mañana nos encontramos para ver los frutos del Espíritu. Bendiciones, hermanos.